Bueno, vamos a continuar estudiando la Escritura y hemos estado estudiando el libro de Filipenses y vimos cómo es un libro que nos enseña a vencer las aflicciones, a aprender a perseverar en medio de las aflicciones y cómo hay dos referencias humanas sobre personas que perseveraron en las aflicciones. Vimos el caso de Epafrodito y el caso de Pablo, y también una divina, con el enorme testimonio de Jesucristo, que estuvimos estudiando las referencias que hay de este libro a Cristo, que es nuestro ejemplo y nuestra guía. Pero además de esos tres ejemplos de aflicciones que nos da la carta de Pablo a los Filipenses, hay un testimonio de Timoteo que hace referencia a él, no en la aflicción, sino sobre todo en el buen ánimo. Timoteo era una persona que tenía buen carácter, buen ánimo, y es a quien le quiero dedicar esta enseñanza. Filipenses capítulo 2, versos 19 al 20, dice Pablo hablando: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y entonces hay una característica de Timoteo aquí que nos enseña a todos. Tenía muy buen ánimo. Era una persona fácil de tratar, agradable, con una buena actitud, tenía un buen ánimo. Y hay personas que tienen buen ánimo y personas que tienen mal ánimo. Y aquí la Biblia nos está dejando esa referencia de Timoteo como alguien digno de ponerle atención. Y estuve recordando algunas capacitaciones que me dieron en una empresa concretamente para poder evaluar al personal, y precisamente algo que nos enseñaban era que tú necesitas evaluar a las personas considerando la actitud o el buen ánimo, además de su capacidad, para ver el puesto en el que está desempeñándose esa persona. Entonces, a manera de introducción, para poder entender cómo aún en las empresas le damos atención al buen carácter, al buen ánimo, voy a mostrar una gráfica que viene ahí en la pantalla, en donde tiene un eje, y bueno, vienen algunos colores que cuando lo hice en la computadora están diferentes a cómo se proyectan en el proyector, pero bueno, espero que se pueda entender la referencia. Tiene un cuadrante en donde en el eje vertical se mide la capacidad de la persona y en el eje horizontal se mide la actitud de la persona. Y tienen varios números del 1 al 9. La primera parte, el número 1, por ejemplo, sería una persona que está evaluada con una baja actitud y con una baja capacidad. Y eso puede ser para cualquier puesto. Puede ser un tornero, puede ser un gerente, puede ser un director, puede ser quien sea. Un trabajador, alguien de cualquier especialidad. Y miren, bueno, ahora ya se adaptaron mejor los colores. Entonces, en el número 1, que sería una persona que después de hacerle preguntas y evaluaciones y ver su desempeño y demás, concluyes que la persona tiene una baja capacidad y una mala actitud. Y lo ponen normalmente en el color rojo, ese cuadrante, porque una persona así, que no sabe hacer las cosas y que tiene una mala actitud, la debes de despedir para pronto. No es alguien que te convenga en esa empresa. ¿Para qué tienes a una persona que está de malas, que nunca está de acuerdo, que siempre está con otras opiniones, que divide, que tiene problemas y que además no lo sabe hacer? Entonces, como no lo sabe hacer y tampoco tiene actitud para aprender, no tiene futuro en la empresa. Por lo tanto, despídela. Y viene color rojo. Luego, en el número 2, sería una persona que tiene una actitud adecuada, pero que tiene una baja capacidad. Y en el número 4 sería una persona que tiene una mediana capacidad y tiene una baja actitud. Ambos números, el 2 y el 4, están de color rosa, o sea, acercándose al rojo. Y lo que te está diciendo ese tono que le dan las empresas, las que usan este sistema, es que una persona así está en evaluación. O le lees la cartilla, o le explicas, o le dices tu capacidad o tu actitud no es la adecuada, la tienes que cambiar, pero o hay un cambio o pronto se va. ¿Ok? De nuevo, la actitud es muy importante. Luego vienen en color amarillo una persona, por ejemplo, en el número 3, que sería alguien que tenga muy buena actitud y poca capacidad.
Y eso puede pasar por decir cuando un estudiante sale de la universidad y que todavía no aprende a hacer algo en el banco o en la fábrica o en donde quiera, pero tiene muchas ganas, tiene mucho deseo. Y tú nada más de verlo dices, él va a crecer. No lo sabe hacer, es normal. Yo tampoco lo sabía hacer cuando iba saliendo de la carrera, tenía 1000 dudas, pero tiene mucha curiosidad, tiene muchas ganas, tiene mucho deseo y por lo tanto es una persona de color amarillo, o sea que no está bien en el puesto. A través del tiempo, aunque tenga baja capacidad, lo va a aprender y lo va a hacer bien. En el número 5 estará una persona que tiene una capacidad mediana para ese puesto y una actitud mediana, o sea que está en el promedio. Podrías decir que una persona así está de acuerdo al puesto porque sabe hacerlo y tiene una actitud razonable para desempeñarlo. Y en el número 7 está una persona que es altamente capaz, que lo sabe hacer muy bien, pero que tiene mala actitud. Y este tipo de personas tampoco te puedes deshacer de ellas, porque si es el especialista en impuestos o es el especialista en hacer ciertas gestiones gubernamentales que solamente las entiende, o es el especialista en manejar el software de la empresa y solamente él lo puede manejar de una manera adecuada, no te puedes deshacer de él. Y normalmente los dejan las empresas para que capaciten a otros que tienen una mejor actitud. Entonces los que tienen el color amarillo los dejas en el puesto, típicamente. Y después están en color verde los que tienen los números 6, 8 y 9. El número 6 sería una persona con muchísima actitud y que tiene una capacidad adecuada técnicamente hablando para ese puesto. El número 8 sería una persona con actitud digamos, neutral, pero que tiene muy alta actitud, muy alta capacidad, que también está excedido en su capacidad para el puesto. O el número 9 sería, que de hecho pocas veces te dejan en las empresas poner esas evaluaciones, porque es casi un dios, que tiene toda la actitud y toda la capacidad. Cuando alguien tiene esas características, tiene muy buena actitud y tiene mucha capacidad para ese puesto, lo que te toca es promoverlo. Necesitas elevarlo, necesitas hacer lo que crezca. Es una persona que debe de ir hacia arriba porque quiere aprender, tiene buena actitud, quiere ir hacia arriba. Y los del verde, lo del 8, el 9 o el 6, se van para arriba. Los promueves, les haces un plan de carrera, ves de qué manera ayudarlos a crecer. Así juzgan las empresas, aunque no te lo digan, al personal. Y cuando evalúan la actitud, se hacen muchas preguntas o te ayudan a ver cómo es la persona. Cuando le pides algo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo reacciona ante un problema? Cuando hay un problema, ¿se lo esconde al jefe o lo abre? ¿Trabaja en equipo o no trabaja en equipo? ¿Cómo es esta persona? ¿Es puntual? ¿Es formal? O sea, ¿cómo se enfrenta ante las adversidades? ¿Qué reacciones tiene? Y empiezas a evaluar su actitud real en el trabajo. Y bueno, en la capacidad pues ya habrá muchas cosas que ver de acuerdo al trabajo específico que esté haciendo, ¿no? Si es un especialista en software o en alguna cuestión bancaria o en alguna cuestión de cálculos, un perito, no sé, varía muchísimo según el trabajo que tenga la capacidad. Lo que te quiero decir es, una empresa le da mucha importancia a la actitud, muchísima importancia. Puedes ayudar muchísimo a aquel que tiene buena actitud, aunque no tenga muy buena capacidad, aunque sea torpe, aunque no lo sepa hacer, pero tiene la humildad para preguntar, tiene la humildad para pedir ayuda. Y a lo mejor dices, bueno, otra vez me vino a tocar a la oficina y quiere ahora ayuda en esto y en otro y demás, pero tarde o temprano se va a hacer un experto y lo va a hacer muy bien, porque está preguntando y le dan mucha importancia a esa actitud y lo vas impulsando para que vaya creciendo. Por otro lado, si tiene muy mala actitud, pues, ¿qué puedes hacer por una persona así, no? De hecho, es de las cosas más difíciles de cambiar. Hay gente en las empresas que creen en las áreas de recursos humanos que es imposible cambiar a una persona. Es imposible. Y si alguien está en una situación así tóxica, problemática y demás, siempre va a ser así. Muchos dicen ese tipo de afirmaciones. Y bueno, yo sé que hay opiniones al respecto. Finalmente, lo que te quiero explicar es que en la Biblia también Dios le da importancia a la actitud. Y por eso te dice de un cristiano ejemplar, pero no es un cristiano ejemplar
porque fuera, por ejemplo, cuando la Biblia habla de Apolos, la característica de Apolos era que era poderoso en las Escrituras. O sea, Apolos era una persona que había leído fuertemente las Escrituras y que rebatía, que las sabía abrir, que conocía las profecías, que entendía de dónde venía el Mesías, que era en un debate Apolos iba a ganar. Era una persona poderosa en la Escritura. Esa era su característica. La característica de Timoteo es que tenía buen ánimo. Era alguien positivo, era alguien servicial, era alguien que apoyaba la obra, era alguien que no veía el problema y se tiraba al piso y se desanimaba, sino era alguien que le buscaba la forma. Y vamos a descubrir qué tenía Timoteo, cómo es que ese Timoteo lograba tener ese buen ánimo. Y bueno, Timoteo, cuando vemos su historia, era una persona como nosotros. Tenía debilidades, pero como estamos describiendo, tenía una actitud increíble. Y su buen ánimo era lo que lo distinguía. Y vamos a ver cómo desde el principio, en su encuentro con Pablo, fue caracterizado por esa buena actitud. Hechos 16, versos 1 al 2, dice la Biblia: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, desde el inicio, los hermanos lo recomendaban. Cuando Pablo llegó a esos lugares, oigan, a ver, aquí, ¿quién pudiera tener una actitud para ser capacitado, para ser levantado, etcétera? Todo el mundo daba buen testimonio de él, porque tenía buena actitud. Entonces, ibas a Listra, hablaban bien de Timoteo. Ibas a Iconio, hablaban bien de Timoteo. Y no importaba que su papá no era creyente, que venía de una familia mixta, que no todo en casa era fácil, que a lo mejor el papá lo ponía o le decía cosas, no importaba. Timoteo era alguien que tenía una buena actitud y era un buen creyente. Y había encontrado a Dios porque lo hizo con sinceridad, siguiendo el ejemplo de su familia. 2 Timoteo capítulo 1, versos 4 al 5, dice Pablo a su discípulo Timoteo: deseando verte. Fíjate, como cuando una persona tiene buena actitud, siempre te dan ganas de verlo. Pablo quería ver a Timoteo. Al que está de buenas, al que está sonriendo, al que está alegre, al que no te trae mil problemas, siempre te dan ganas de verlo. Ya quieres ver a tu primo que no habías visto y que te recibe con una sonrisa, que es amable. Así Timoteo, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Entonces, Timoteo era una persona que tenía un corazón sincero. No era un hipócrita, pues. Era una persona que no fingía el cristianismo, sino que lo disfrutaba, lo vivía y tenía sinceridad. Y entonces con sinceridad se volvió a Dios, le entregó su corazón y tuvo una confianza en Dios no fingida, porque cuando hay una actitud religiosa, pues no estamos en una manera de seguir a Dios adecuadamente. Pero él tenía ese deseo de estar con Dios. Y tenía un buen ánimo a pesar de ser una persona enfermiza. 1 Timoteo capítulo 5, verso 23 dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y aquí vemos que él estaba constantemente enfermo. Pablo le daba un remedio y le decía: mezcla agua, porque te enfermas del estómago cada rato, con un poco de vino, que era una manera de matar los gérmenes que pudiera haber en el agua, que a lo mejor cuando iban de viaje o estaban en algún lugar, pues no había la posibilidad de hervir el agua y ese tipo de cuestiones. Entonces llevaba un poco de vino, la diluía el agua, la purificaba y así le decía a Pablo: hazle para que no te estés enfermando, porque a cada rato estaba enfermo del estómago y eran frecuentes sus enfermedades. Y mira que a pesar de tener muchas enfermedades y estar constantemente con problemas estomacales, en este caso Timoteo, era una persona de buen carácter. Porque todos tenemos debilidades. Timoteo era enfermizo. Y no solamente era enfermizo, también era tímido. Y a veces empezó demasiado joven. Y Pablo le decía: oye, nadie tenga en poco tu juventud, no dejes que nadie te desprecie. O sea, tú tienes un gran valor y eres una persona importante. Entonces tenía muchas debilidades Timoteo. Se sentía a lo mejor demasiado joven para el ministerio, se sentía enfermizo, estaba tímido,
y Pablo le buscaba despertar a él un guerrero interno que todos llevamos, pero aún con esas fragilidades, era una persona que tenía buen ánimo y perseveraba en ese buen corazón. Incluso más adelante en su vida, él llegó a estar preso y aún así no dejaba de servir. Hebreos 13, verso 23, dice la Biblia: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Aquí te está diciendo que Timoteo había sido librado, obviamente, de la cárcel. Y le está explicando el autor de Hebreos, hubiera sido Pablo o Apolos o según quien quiera que lo hubiera escrito, que finalmente Timoteo había sido libre. Por lo tanto, Timoteo fue una persona que llegó a estar preso, aunque luego viene el canto de victoria, está en libertad nuestro hermano Timoteo. Pero sabía el autor que Timoteo era tan servicial que mira, yo en cuanto venga Timoteo, porque estaba preso, pero yo voy a ir junto con Timoteo a verlos a ustedes. Ahí les estaba escribiendo a aquellos judíos que iba a ir junto con Timoteo, que los iba a servir, que los iba a amar, que los iba a bendecir, no solamente él, sino también Timoteo. Y él daba por hecho que Timoteo iba a estar de acuerdo en ir a servir a los demás y a darse en bendición a los demás, porque así es el de buen ánimo. Oye, tengo este problema, tengo una dificultad, tengo algo, mi comadre, que ella siempre me ayuda, ella me va a prestar esto. No, mi amigo me va a ayudar, tengo que hacer un coladito, él me va a echar la mano en el coladito y lo vamos a hacer juntos. Y así, o sea, hay gente que tú sabes que te va a ayudar porque siempre es leal, porque no te deja tirado y porque cuando le llames está contigo y está siempre a tu lado en las buenas, en las malas, en las peores. Así era Timoteo, una persona leal. Pero ¿cómo le hizo Timoteo para crecer en ese servicio? Bueno, Pablo destacaba ese buen ánimo y te dice que había en el corazón de Timoteo. Filipenses capítulo 2, versos 20 al 21 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. De nuevo vemos la característica de Timoteo. Tenía el mejor ánimo de todos. Era el más positivo, era el que tenía el mejor ánimo. Así como Dios exalta a Moisés y dice, él es el que tiene una mayor mansedumbre de todos, así Timoteo era el del mejor ánimo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí viene la respuesta de por qué Timoteo tenía tan buen ánimo. Buscaba el reino de Dios. Porque dice Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser añadidas. Cuando le damos el lugar a Dios, antes que nuestras comodidades, nuestros deseos, nuestras cuestiones personales, y buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios viene y nos añade todas las cosas. Y como nos añade todas las cosas, estamos constantemente viendo las bendiciones de Dios. Ahora me llegó una bendición de este lado, ahora me llegó una bendición de este lado, ahora me hice fuerte por este lado, ahora Dios me ayudó por acá, ahora Dios me ayudó por allá, y hace que la persona sea agradecida, porque está viendo a Dios. Y porque dice, Dios, gracias porque tenía esta aflicción, pero tú me ayudaste. Gracias porque no sabía cómo hacerla aquí, pero tú me diste. Gracias porque parecía que aquí se me había cerrado la puerta, pero tú me la abriste. Y entonces está constantemente la persona viendo a Dios y Dios está constantemente bendiciéndolo porque busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le van a ser añadidas. Y como dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Y cuando nos enfocamos en Dios, Dios te da más de lo que tú puedes invertir en el reino. No hay nadie que pague mejores intereses y más altos réditos que Dios. ¿Qué podremos nosotros haber hecho para tener el privilegio de conocerlo, de tener una promesa de estar con Él por la eternidad, de disfrutar de sus bendiciones? No hay nada que hayamos hecho que nos pueda haber dado tan grande gracia. Así que Dios te paga y te bendice y te da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a veces no sabes ni de dónde y a veces no estabas ni pidiendo eso. Pero Dios viene y te lo da, como cuando fue Salomón a buscar y Dios le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio muchas cosas porque es Dios y porque es pleno y porque te da muchísimo. Y entonces Timoteo estaba suplido, Timoteo estaba bendecido, Timoteo sabía que Dios siempre me ayuda, Dios siempre me bendice, voy a ayudar a otro hermano a que se levante porque Dios está conmigo, me va a levantar y voy a ayudarlo a él también. Y él empezó como todos debemos empezar, que es sirviendo a los hermanos de manera personal. Filipenses capítulo 2, versos 22, dice, pues ya conocéis los méritos de él,
que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo Timoteo? Sirvió como hijo a padre. ¿A quién sirvió? A Pablo. Entonces, Pablo era servido por Timoteo. Y cuando estaba sirviendo, pues a lo mejor, ¿qué pudo haber requerido Pablo? Pues con tantas palizas y cosas que sufrió, con tantas persecuciones, con tantas angustias, a lo mejor ayuda en las prisiones o ayuda cuando era herido, a veces lo dejaban todo apedreado, había casi que recoger lo que quedaba de Pablo, ayudarlo, bendecirlo, no sabemos de qué manera lo sirvió, pero sí que Timoteo estuvo siempre ahí y que como hijo a padre ayudó a Pablo en todas sus aflicciones. Y siempre hay posibilidades de servir a otros. Pablo aquí recomienda a Timoteo, ya sabe los méritos de él, o sea, no solamente Timoteo había servido a Pablo, sino que había servido a la iglesia de los Filipos, a los filipenses y que ellos conocían los méritos de esa persona. Es como cuando alguien es servicial entre nosotros, que tú ya sabes, ¿no? Esa hermana siempre está sonriendo, siempre me ayuda con muy buena actitud, siempre me guía a la silla, siempre me bendice, me ha ayudado, me ha aconsejado, me ha bendecido, me ha dado. Y puedes hablar del buen testimonio de esa persona porque muchas veces me sirvió. Y Dios nos llama a ser así. Entonces ellos habían sido servidos por Timoteo y decía, a mí me sirvió mucho, decía Pablo, y yo sé que a ustedes también les ha servido. Y como en consecuencia de que él tenía un buen servicio personal, podía ser enviado a otros. Filipenses capítulo 2, versos 22 al 23, 23 al 24, seguimos leyendo. Dice, así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos, confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. O sea, ¿a quiénes voy a enviar? Al que tiene buena actitud, al que siempre está de buenas, al que siempre tiene buen ánimo. Y estaba seguro que los iba a bendecir porque me ha bendecido tanto a mí que yo sé que te va a terminar bendiciendo. Es como cuando pones a una persona que es bueno y lo va a hacer bien y tú sabes, él lo va a ayudar. Él lo va a arreglar. Y si tenían dos mujeres un problema, ahí va Timoteo, las va a escuchar, las va a ayudar, las va a reconciliar, las va a bendecir, las va a aconsejar, les va a decir la doctrina adecuada, las va a servir, las va a amar. Y era una persona que era paciente, que era enfática, que estaba instruido en la palabra. Vamos a ver otro ejemplo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 2, dice las instrucciones de Pablo a él, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso hacía Timoteo. Su trabajo era predicar, corregir, animar, aunque fuera difícil. Lo hacía con paciencia, porque había quienes entendían, había quienes no entendían, había quienes necesitaban escucharlo de nuevo, había quienes tenían que aclarar sus dudas. Y él no lo hacía en la carne, o sea, ya te lo expliqué otra vez, tengo que no. Era con paciencia, con doctrina, ayudaba y servía a los demás. Y Pablo les explica el secreto a los de Filipos para que tuvieran el buen ánimo de Timoteo, versos 13 al 15, lo leemos juntos. Dice, porque Dios, fíjate bien, es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Aquí les está diciendo el secreto. Dios produce el querer como el hacer. ¿Quién animaba a Timoteo para ir a servir a los demás? Dios. Dios era su musa. ¿Recuerdas eso que tenían algunos artistas, su inspiración? Algo así como una persona que me parece bien hacer este esfuerzo por amor a esta persona a quien yo quiero mucho. Muchas veces los padres nos inspiramos en nuestros hijos y cuando tenemos problemas o dificultades, estás harto de un trabajo, estás harto de tener que hacer algo y demás, te acuerdas de tus hijos sonriendo, te acuerdas de tus hijos que necesitan de ese esfuerzo tuyo en la casa y dices, lo voy a hacer porque yo los amo y porque me voy a dar por ellos, aunque me esté costando y me levante muy temprano y llegue muy tarde y me canse mucho y esté en un gran esfuerzo, lo voy a hacer por amor a ellos. Y te inspiran. Y así los artistas también se inspiraron en personas. Por ejemplo, Dante Alighieri, cuando escribió la Divina Comedia, se inspiró en una Beatriz de Portinari, que de hecho hay un personaje ahí, Beatriz, que te guía a través de una sección de la Divina Comedia
Y Leonardo da Vinci, hay quien dice que en su famosísimo retrato se inspiró en otra mujer que era Lisa de Gerardini. Y así hubo ciertas personas que motivaron a artistas, a empresarios, a seres humanos. Nosotros mismos muchas veces hemos actuado en inspiración por otros. Pues bueno, dice la Biblia, al cristiano, su inspiración es Dios. Su musa es Dios. El que lo mueve es Dios. Y cuando tenemos a Dios que nos motiva en el corazón, pasa lo que dice el versículo que leímos. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer. Dios te inspira, Dios te lleva a leer la Biblia, Dios te lleva a estudiar pasajes, Dios te lleva a estudiar la vida de alguien en la Biblia, Dios te lleva a bendecir a alguien, Dios te motiva a servir a otro, Dios. Pero cuando no está Dios, cuando no hay esa musa inspiradora en el corazón, todo es pasivo, todo es seco, todo es muerto. No tengo ganas de ir al hospital, no tengo ganas de ir a ver a un enfermo, no tengo ganas de hablarle a nadie, no tengo ganas de hacer nada por nadie. Es una pasividad y una mortandad la que hay en el corazón, es una nube sin agua. Algo que parece que va a traer bendición, algo que parece que va a venir y va a traer una brisna, una llovizna, y va a llover y va a venir bendición, pero nunca tiene agua. Porque solamente tiene la forma religiosa externa, pero no tiene la vida y la esencia. Y si Dios no está en nuestros corazones, como estaba en el corazón de Timoteo, nunca vamos a poder tener esa buena voluntad y ese buen ánimo. El secreto de Timoteo es que Dios estaba en él. Como dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué el que lee la Biblia lee la Biblia? Pues no es porque es la obligación de leer la Biblia y tengo que leer, hermano, 3 capítulos diarios. No, eso es una cuestión religiosa. Sino es porque quiero conocer a Dios. Porque amo a Dios. Porque Dios me bendice. ¿Por qué es ir a orar? Porque quiero hablar con Dios. Porque quiero tener un contacto con Él. No importa si es un tiempo, otro tiempo. Importa que yo tenga trato con Dios. Que yo voy, le pongo mis preocupaciones, le pongo mis angustias, le digo, Dios, no sé ni qué hacer en esto. Y Él me ayuda y me guía y me enseña y me ayuda a saber por dónde. Él me inspira. Pero si no está Dios detrás de la Biblia, ¿para qué leer la Biblia? Si no está Dios detrás de cómo hablamos, ¿para qué hablar? Como dice Pedro, los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos llama a hablar inspirados por Él. ¿Pero nos inspira Él? ¿O qué hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve en el corazón? ¿Qué es lo que nos motiva y nos mueve hacia un lado o hacia el otro? La musa inspiradora, el deseo, el que produce el querer como el hacer en un cristiano es Dios. Y a veces nos falta buen ánimo porque nos falta Dios. Esta verdad era predicada por Pablo al resto de las iglesias, no solamente a la de Filipo. Por ejemplo, en el caso de Éfeso, vamos a ver otro ejemplo. Efesios 4, versos 2 al 3, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y aquí nos está enseñando que si nos mantenemos dóciles y humildes con Dios, porque como vimos, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, Él te inspira a servir a los demás. Y cuando estás sirviendo a los demás, puedes soportar las cosas que son difíciles de sostener. Y puedes, por su espíritu, traer paz y traer bendición y tener unidad con las demás personas. Y esa influencia espiritual que solamente Dios puede traer a la iglesia es la que Pablo le predica a los de Efesios. Ahora bien, si no tenemos esa actitud, ¿qué nos puede estar llevando en nuestros corazones a contaminar nuestra actitud? Si no está Dios, si no es nuestra musa, si a veces sí es y a veces no es, ¿qué puede haber en nosotros que nos esté frenando de tener ese fuego y esa fuerza que solamente Dios puede traer? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Primero, nuestras propias siembras previas en las relaciones con otras personas. Gálatas 6, versos 7 al 8, dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará.
Porque el que siembra para su carne segará corrupción, y el que siembra el espíritu segará vida eterna. Y aquí nos está diciendo un principio muy importante: el que siembra malas relaciones con otros, las genera en reciprocidad. Y el que siembra buenas relaciones con otros, también va a generar reciprocidad de los demás para con él. Entonces, la manera en la que nos relacionemos con otros generan y alimentan nuestro buen o mal ánimo. Como por ejemplo Timoteo, ya conocen cómo él me sirvió a mí como hijo a padre y cómo ya conocen sus características, que no tengo a ningún otro de mejor ánimo. No había otro. Era mejor que Apolos en el ánimo, era mejor que Tito en el ánimo, era mejor que Crescente y que muchos que se mencionan en la Biblia, que Lucas, el médico amado, que también andaba con Pablo y que escribió dos libros de la Biblia. Nadie le ganaba a Timoteo en el buen ánimo. Tenía muy buen ánimo. Pero a veces ese buen ánimo también se construye por las relaciones con las personas. Por ejemplo, una persona chismosa, pues empieza a hablar mal de alguien cuando no está. Y al rato descubre esa persona: oye, andaba hablando mal de ti fulano o sutano. Y descubren a esa persona como alguien chismosa. Y por lo tanto le pierden la confianza. Y se queda, ya los demás dicen: no, ¿para qué hablo con ella? Si al rato va a andar regando mi problema o mi nombre con todos, pues mejor ya no voy con esa persona. Y se va aislando o se queda lejana a aquellos que les podrían ayudar, y se queda frustrada y renegando de los demás. Pero no se da cuenta que su mal ánimo, que ahora que está frustrada, es consecuencia de sus propios tratos. O por ejemplo, cuando dice la Biblia: el hombre iracundo promueve contiendas. O sea, el que es explosivo, el que está gritando siempre, el que es enojón y discute con todos, siempre está peleando con todos y es iracundo, promueve contiendas. Entonces la gente de manera natural ya sabe: no, hombre, que voy a ir con este. Y es bien renegado. Y va a estar discutiendo y alegando y alegando y alegando. No, hombre, va a tener en terapia 3 horas ahí. Es iracundo. El mismo carácter de la persona te hace que no te quieras acercar. ¿A qué voy? Y a veces lo platicas: híjole, tengo que ir a hablar con fulano. No, pues casi te dicen: bueno, buena suerte, Dios te bendiga, porque está bien difícil hablar con esa persona que es problemática, que es tóxica. Y toda la vida genera conflicto una persona así, y al rato dicen: ay, no, ya todos son iguales, todos son unos inútiles, todos son eso, y caen en desánimo porque nadie puede tratar a su sacrosanta majestad. Pero el problema es en él o en ella, que tiene un pésimo carácter y un mal ánimo. O por ejemplo, cuando dice la Biblia: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces te está diciendo la Biblia que tú tengas cuidado con quién te vas a juntar. El que anda con sabios, sabio será. Pero ¿qué tal cuando una mujer se junta solo con irresponsables? Solo con hombres que la usan para sacarle bien, y que además luego se empieza a generar un carácter problemático que hace que le gusten por heridas no sanadas ese tipo de personas, y todo el tiempo va buscando irresponsables. Y entonces al rato ellos la dejan tirada, la dejan embarazada, le dejan problemas, la dejan sola, no la ayudan, y empiezan a venir los desánimos. No, todos los hombres son así. Nada más te quieren para eso. Yo ya no creo en el matrimonio, ya no creo en esto. ¿Quién realmente todos los hombres somos así? O ella buscó un sector del grupo pequeño de la gran población de hombres que hay en el mundo, fue y se buscó ese tipo de personas irresponsables a las cuales se acercó, y el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. Entonces termina quebrantada la persona, pero ella misma se buscó esas relaciones. ¿Y qué le pasa a su ánimo? Decae. Ahora estoy sola, ahora tengo que hacer todo yo, y entonces todos esos problemas, a veces en nuestras relaciones, nosotros mismos los provocamos. También la falta de diligencia te genera poco ánimo. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso desea, sí quiere, se le antoja tener muchas cosas, se le antoja tener un carro, tener un mejor trabajo, tener un mejor teléfono, tener algo que le gusta, quiere, desea y desea y desea, pero nada alcanza.
¿Por qué no alcanza? Pues porque le da flojera. No, pues trabajar tanto tiempo para comprarme el carro. No, hombre, ya me imagino. Tienes que estar pagando 5 años ahí las mensualidades, o 3 años, o no sé. O si no lo vas a pagar a mensualidades, ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando. No, qué flojera. Desea, pero nada alcanza. ¿Y qué es lo que? ¿Por qué? Porque no es diligente. Y por eso la Biblia te contrasta, te dice, más el alma de los diligentes, o sea, el movido, el que trabaja, el que se esfuerza, el que desea, pero también se pone a trabajar. No es solamente tener el deseo, sino tener el deseo y las acciones. Hay que buscarle, hay que encontrar, hay que juzgar qué es lo que más conviene de acuerdo a mis circunstancias. Y a lo mejor a uno le conviene una cosa, a otro le conviene otra cosa, etc. Y en eso hay que enfocarnos para poder resolver, llegar a la meta y conquistar. Pero cuando somos perezosos, deseamos, nada alcanzamos. Y si no alcanzamos nada, ¿qué pasa? Te desanimas. Te desanimas. No, pues ya está muy difícil. La crisis está muy grande. No, hay muchos robos. No, ya para qué. Y a veces atrás de eso lo que es pura flojera. Que no quieres romper ese ciclo de decir, me voy a esforzar y voy a conquistar. Y siempre habrá problemas y siempre habrá dificultades, pero estamos llamados a vencerlos. También una falta de fe te puede generar mal ánimo. Y vamos a ver un hombre que habló con Cristo precisamente con esta característica. Marcos 9, versos 17 al 18 dice, y respondiendo uno de la multitud, le dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que se lo echasen fuera y no pudieron. Y aquí estaba un hombre cansado de ver a su hijo enfermo, que estaba todo el tiempo con una dificultad, y cuando finalmente oyó el evangelio, sabía que había estudiantes que venían con Jesús, los apóstoles, los discípulos, va y le dice, oigan, ayúdenme, échenme la mano. Los discípulos habían tenido por la autoridad de Cristo don de milagros, y ellos habían también hecho que los cojos andaran y que los ciegos vieran, y habían hecho maravillas. Entonces muchos decían, oye, ¿quién oró por ti? No, por mí oró por Jesús. No sabes que por mí el que oró por mí fue Pedro, o fue Tomás, o fue Santiago, o fue Bernabé, o fue Judas, y ellos oraron y pasaron cosas porque Dios les dio autoridad para poder vencer enfermedades. Pero de pronto este era un caso difícil y llega el hombre con su hijo y estaba ahí el problema, y de pronto no pudieron, ya estaba totalmente desanimado. Y llega con Jesús con una queja, no tenía ánimo, tenía queja. Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que le tome le sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y se lo traje a tus estudiantes, pero no pudieron. No pudieron. Y es una persona desanimada y quejosa. Jesús le puso al corazón el dedo en la llaga en el corazón de ese hombre. Le faltaba fe. Marcos 9, versos 22 al 24 dice, el hombre sigue argumentando con Jesús, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y es muy bonito ver el final de la historia, porque Jesús ayudó a su incredulidad, sanó a su hijo, y el hombre, de ser un creyente quejoso, terminó siendo un hombre que daba testimonio, y que Dios transformó su vida, su hijo, su familia, su corazón, y que Dios nos enseña a través de ese hombre. Tenía mala actitud. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Y si no tenemos fe, tenemos mala actitud. ¿Para qué orar? Si Dios no va a cambiar nada. Se oye horrible, pero así piensa uno cuando no tiene fe. ¿Para qué leer la Biblia si siempre va a ser igual? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué alabar si no voy a encontrar nada? Entonces tienes una actitud como de falta de fe y ya se vence por completo. O también de rencor, es otra de las cuestiones que nublan la actitud. Efesios 4, 31 al 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Y te está diciendo el contraste entre dos tipos de relaciones. El que es rencoroso,
que en la Biblia le llaman amargado, al rencoroso, al que no perdona, al que las guarda, y dice, a mí me la hicieron y ahora me la van a pagar. Y entonces se vuelve enojón, se vuelve gritón, se vuelve murmurador, hablando y chismeando de otros, y se vuelve una persona maliciosa que piensa mal de los demás o que insulta a los demás y que es malediciente y todo el tiempo está insultando a los demás, burlándose porque es soberbio de los otros. No tiene un corazón adecuado. Pero ¿qué tal al que no es rencoroso sino es perdonador? ¿Cómo lo describe el pasaje? Lleno de benignidad. Siempre piensa lo bueno de los demás. Piensa lo mejor. Ayuda a los otros. Tiene buen ánimo. Uno está lleno de basura, otro está lleno de buen ánimo. Hace misericordia, sirve. Ese era Timoteo. Y es el que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Finalmente, cuando esos pecados se mezclan y cuando empieza a venir incredulidad, ingratitud, amargura, puede llegar a mezclarse todo y hacer un cóctel de maldad bárbaro en donde se hace un corazón durísimo que termine siendo desechado. Y vamos a ver un ejemplo de pésima actitud, que tenía tan mala actitud que Dios terminó desechándolos. Números 14, versos 27 al 28 dice, ¿hasta cuándo oiré? Fíjate Dios, a esta depravada multitud que murmura contra mí. Se me tienen hartos lo que está diciendo Dios, ya no los quiero oír. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y ellos llevaban 40 años en el desierto, sin avanzar. No iban a ningún lado. Vieron los milagros más grandes del Antiguo Testamento. Vieron el mar abrirse, vieron las plagas que Dios trajo sobre los egipcios y no sobre ellos, pero nada era suficiente. Veían una columna de humo, veían una sombra. Sus zapatos no se gastaban, no enfermaban, había muchas promesas. Salía el pan que era el maná y Dios los alimentó con ese pan del cielo. Qué milagro tan increíble. Pero cuando hay ingratitud, cuando no quieren creer, nada les era suficiente. Se quejaban y Dios termina llamándoles depravados. O sea, una persona moralmente corrompida, sin principios éticos, que lleva religiosamente 40 años y no va a avanzar nunca. Y ellos terminaron enterrados en ese desierto. Y si fuéramos ahí al desierto que divide Egipto de Israel, allí están sus cadáveres, en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían un mal cóctel: incredulidad, ingratitud, amargura, deseos de la carne, y no quisieron nunca convertirse en su corazón y quitar sus malas actitudes, y llegaron a muy mal final. Ahora, ¿por qué vemos todo esto? Porque la actitud del corazón tiene que ver con cómo tengamos nuestro corazón cuidado o descuidado. Un corazón bien cuidado tiene una buena actitud. Un corazón mal cuidado tiene una mala actitud. Un corazón bien cuidado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, tiene a Dios en su corazón. Un corazón bien cuidado dice, Dios, yo soy el templo de Dios, yo me voy a llenar de su espíritu, y tiene una buena actitud y va a enfrentar los problemas sabiendo que Dios le va a ayudar. A lo mejor no tiene la respuesta a todo, pero va a buscar la bendición de Dios. Y un corazón mal cuidado ya está con quejas, ya está con incredulidades, ya está con amarguras, ya está con falta de respeto al esposo, ya está con 1000 problemas, porque lo ha descuidado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que cuidar para cambiar nuestra actitud? El corazón. Es lo que hay que hacer. Y Pablo invitaba a Timoteo, sobre todo, a cuidar su corazón. Lo hizo en su primera carta, 1 Timoteo 4, verso 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. O sea que un grupo de ancianos oraron por él y que Dios le dio un don a Timoteo. No descuides el don que hay en ti. Que Dios le dijo, proféticamente hablando, lo que le iba a traer a su vida, le predijo, le dio bendiciones. Y mira, Timoteo tuvo bendiciones, pero nosotros también hemos tenido bendiciones. Muchas. La fuerza, la inteligencia, el poder estudiar, el poder trabajar, tus hijos, tu esposo, tu esposa.
Dios te ha dado muchas y me ha dado muchas bendiciones. Aún bendiciones espirituales, porque las conquistó para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas venga vida eterna. Lo hizo para todos. Pero hay quienes ven esas bendiciones. No solamente Timoteo tenía profecías para él, también tú tienes profecías para ti. Porque hay promesas garantizadas a aquellos que quieran tener los requisitos de esas promesas. ¿Qué necesitamos? Guardar el corazón. No descuidar el don que hay en ti. No descuidar las bendiciones que Dios trajo para ti. Esas que Cristo ganó en la cruz. No echarlas a perder. Cuidar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guardar tu corazón. Dios te las dio. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces. Por lo tanto, seamos agradecidos con Dios y cuidemos. Bueno, este consejo, como es tan importante, lo repite casi igualito en la segunda carta de Pablo a Timoteo, y lo vamos a volver a leer, 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Obviamente Pablo era parte del grupo de ancianos que hablaron por Timoteo, y ahora la hace más personal. Oraron los ancianos, el presbítero lo decía en la primera carta, y aquí dice mis manos. Aviva el fuego del don de Dios. No solamente nos está diciendo cuida tu corazón, sino hazlo crecer, hazlo más fuerte, que seas más bendecido, que estés más lleno de Dios. Y Timoteo llevó estas palabras hasta el final, guardó su corazón hasta el final. Fue el pastor de Éfeso, que fue un lugar de mucha bendición, bendijo a los de Filipos y a otros muchos lugares. Escritos antiguos lo describen como mártir de un grupo de personas a las cuales Timoteo exhortaba para que abandonasen la idolatría, y acabaron enfurecidos matándolo. Pero no se acobardó, ni dejó a Cristo, ni lo negó. Había sido instruido a pelear la buena batalla y a no flaquear nunca. Y hasta el final mantuvo su buen ánimo. Y el día de hoy está sonriendo en el cielo. Timoteo, nuestro ejemplo de hoy. Y quiere Dios que tengamos buen ánimo como él. Y mira que a una persona de buen ánimo, Dios siempre la bendice. ¿Y por qué siempre la bendice? Porque mira que a Timoteo, a él, 2 libros de la Biblia se le dedicaron a él. ¿Conoces a otro? Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. A él, a una persona de buen ánimo. De nuevo, como cuando veíamos la característica de los empresarios, cuando tienen a alguien que tiene muy buena actitud, a lo mejor no tiene la capacidad todavía, pero quiere aprender, dices, esa es una joya. Lo voy a enseñar, lo voy a levantar, lo voy a formar. A lo mejor ahorita está bajo en capacidad, pero muy alto en actitud, lo voy a levantar. Al rato va a estar altísimo en actitud y en capacidad, y lo voy a hacer crecer. Si eso dicen los seres humanos, que tenemos el corazón duro a veces, ¿qué no dirá Dios? Pero cuando Dios ve a una persona con muy buena actitud, le dedica, le bendice y le ayuda. Y Dios dedicó a Timoteo 2 cartas. También a nosotros cuando las leemos, pero originalmente eran para Timoteo. La primera y la segunda carta de Timoteo. A Timoteo. Solo hay otro caso. Así. Cuando Lucas le dedica a Teófilo 2 libros. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y hay una controversia de decir si ese Teófilo era una persona realmente que existió o se refería a cualquiera que amara a Dios, porque Teos, Dios, Filos, amor. Este libro está dedicado al que ama a Dios. Muchos lo interpretan así. Entonces no es que realmente fuera Teófilo un hombre, según algunos, sino aquellos que amaran a Dios. Para los que aman a Dios va el Evangelio, para los que aman a Dios van los Hechos de los Apóstoles, porque Dios puede hacer grandes cosas con ellos. Entonces no está claro si Teófilo era una persona o era un grupo de personas que aman a Dios. Pero lo que sí está claro y no hay debate es que 2 libros de la Biblia fueron dedicados a uno, a Timoteo. ¿Hay otro caso así? ¿No lo hay?
2 libros de la Biblia dedicados a ti. Imagínate que tuvieras esa cualidad. ¿Qué característica tiene Timoteo? Buen ánimo. Buen ánimo. Entonces tenemos que revisar nuestras actitudes. Tenemos que revisar la manera en la que nos servimos unos a otros. No decir, otra vez este hermano, a ver a qué horas, otra vez viene, ya nomás de verle la cara, ya sé con lo que tiene, ya sé que otra vez va. No, servirnos una y otra vez, amarnos, ayudarnos, bendecirnos. Eso quiere Dios. Y nos está enseñando a través de esta verdad, yo bendigo a los de buen ánimo. Yo bendigo. Entonces checa qué hay en tu corazón que te frena. Quita la incredulidad, quita el rencor si lo tienes, quita la ingratitud si la tienes, quita el egoísmo, enfócate en el reino, enfócate en Dios, en el ministerio que Él tiene para ti. Sea agradecido, cuida tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida y como no lo has cuidado, entonces no mana la vida de ti, pues que empiece a manar, y empiece la bendición y Dios te ayude y te bendiga. Busquemos la ayuda de Dios, de tal manera que tengamos vidas que le glorifiquen a Él. ¿Por qué? Y termino con este versículo. Filipenses 2:13, apréndetelo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere producir ese buen ánimo en ti. ¿Qué necesitamos? En vez de que nos estén inspirando los rencores para otra persona, no, es que me hizo, me dijo, y ahora a ver cómo me desquito y cómo contiendo y cómo esto. Enfócate en Dios. Dios produce el querer, como el hacer. ¿Te cuesta mucho trabajo amar a alguien? Enfócate en Dios y díselo. Estoy harto de intentar amar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi padre, a este, al otro. Dios lo sabe. ¿Tú crees que no lo sabe? A veces esas oraciones francas pueden parecer como que muy políticamente incorrectas, pero Dios lo sabe. ¿Para qué te haces? Si Él sabe que estás harto. ¿Por qué no vas con Dios y le dices, Dios, produce el querer como el hacer? No tengo nada de ganas. Ayúdame. Si tú hicieras que Dios empezara a ser tu musa inspiradora, tendrías buen ánimo y empezarás a crecer. Timoteo creció muchísimo. Tenía buen ánimo. Quédate lleno de soberbia, de ingratitud, de amargura y demás. No vas a crecer nunca y te va a ir como a los de Números, postrado en el desierto. Pero si le echas ganas y cambias tu buen ánimo, Dios te va a levantar y te va a llenar de maravillas. Amén. Muy bien. Bueno, con eso terminamos. Nos vemos aquí la próxima semana. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Si alguien tiene alguna necesidad, estamos para servirles. Que tengan bonita tarde. Bye.